apelando al poder de síntesis, es muy claro. Dos jueces que ingresaron por decreto por el presidente Mauricio Macri, después tuvo que recular en chancletas y hacer el procedimiento del Senado. Esos dos jueces, junto con uno de los que quedaba, Maqueda, y Lorenzetti, empezaron a tomar medidas que no tienen que ver estrictamente con lo judicial. Digo, dos o tres ejemplos: el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte no debe meterse en cuestiones que son de decisión política. Luego, la derogación de una ley que tenía 12 años de antigüedad, la instalación de la ley anterior. Esto es meterse en el poder legislativo. Autoimponerse Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, que es quien designa a los jueces o quien los sanciona. Entonces vos sos juez y parte en ese caso. Y la avanzada es cada vez peor. Y bueno, y la última Pero, novedad escandalosa, donde ya en mi criterio personal, y te hablo como militante del peronismo de toda la vida, la Corte Suprema de Justicia actual se alineó con el macrismo, porque un día antes de que esto pasara, Mauricio Macri dijo: vamos a terminar con los feudos en las provincias, y al otro día la Corte, después de tener guardado 30 días el reclamo, suspende las elecciones. Suspender una elección significa, vos sabés todo lo que cuesta, no desde el punto de vista económico solamente, el esfuerzo organizativo de todos los partidos políticos, del gobierno provincial, para 5 días antes de 5 días antes de que la gente vaya a votar, con las boletas impresas, con todo armado, la Corte suspende. Y metiéndose en una cuestión de una elección, de dos elecciones provinciales, es decir, la Corte tiene competencia nacional. De última tendría que haber intervenido la Corte Suprema de Justicia de San Juan y la otra Tucumán. provincia. Bueno, Tucumán, un nuevo avasallamiento de la Corte, con lo cual se han sacado las caretas. Está muy claro que la Corte Suprema de Justicia y el PRO fundamentalmente, no quiero decir Juntos por el Cambio en su conjunto, pero el PRO fundamentalmente, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y todas sus proyecciones, claramente están alineados. Y casualmente ayer también la Cámara de Casación rechazó el pedido de la vicepresidenta digamos, la apelación que hizo eh, a su condena. Esto, traducido, ¿qué quiere decir? Es un mensaje muy claro respecto de que la Corte va a decir quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato Mm. en los distintos partidos políticos. Con lo cual, no solo es un papelón internacional, es un papel, digamos, y esto es un elemento más de la rotura del Pacto Democrático, y es una Corte que la prensa le presta poca atención, la política no le está dando mucha atención tampoco, pero en la Cámara de Diputados se está sustanciando un juicio político a la Corte, y cada vez que abren una carpeta, la pus que salta salpica para todos lados. Eh, Son unos delincuentes que están, delincuentes, y lo digo en su acepción, ¿no? Son tipos que infringen la ley, que ocupan los más altos cargos de la justicia, y por sobre ellos no hay instancia de apelación. Por lo tanto, hoy quien gobierna la Argentina, o quien pretende gobernar la Argentina, se llama Horacio Rosati. Hay que ver qué dice cada ley provincial respecto de los mandatos y demás. En el caso de San Juan, el propio Gioja, que es el que apadrinó la candidatura de UNIAC, es el que dice que UNIAC no puede ser candidato. Es un problema que tiene que resolver la provincia de San Juan con su junta electoral, porque para ser candidato y estar a 5 días de votar, tenés que haber pasado por un montón de instancias donde se revisó, ujú. y evidentemente no ha habido objeciones. Si tiene razón Uñac o no tiene razón Uñac, deben resolverlo los sanjuaninos. Si tiene razón Mansur o no tiene razón Mansur, tiene que resolverlo los tucumanos. Lo que no puede hacer la Corte, de la mano de Mauricio Macri, de la mano de Patricia Bullrich, todo esto, porque además sale Patricia Bullrich y dice: logramos frenar la reelección, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, yo digo, yo no defiendo a UNIAC, no defiendo a nadie, porque cada provincia tendrá que buscar los mecanismos. Pero lo que sí digo es que no es la Corte la que puede suspender una elección, no es la Corte la que puede legislar, suspender una ley y aplicar una ley anterior, no es la Corte la que debe tomar estas medidas. Y el problema del PRO, fundamentalmente, el problema del PRO es que se alinea con la Corte, en el intento de esmerillar al gobierno, que bastantes errores ha cometido, esto yo lo quiero decir muy claramente, pero no pueden utilizar la herramienta judicial, judicializar la política,
porque acordate, y con esto termino, el primer juicio que Mauricio Macri le mete al kirchnerismo fue el dólar a futuro. ¿Cuál fue la primera medida que tomó Prat Gay como presidente, como ministro de Economía? Dólar a futuro. Entonces, no se están dando cuenta, o sí, y son tan perversos que no les importa, que permitir que la justicia decida por la política, si llegan a ganar las elecciones, no solo van a estar condicionados, sino que van a hacer lo que la Corte les permita hacer. Y nosotros con esto perdemos soberanía, perdemos poder de decisión. Yo quiero que el Parlamento discuta. Uno quisiera que la política resuelva, y no que 4 cortesanos que no representan a nadie, que están a perpetuidad y que en algún momento habrá que plantearse seriamente la reforma judicial, decidan quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, cuándo se hacen las elecciones, cuándo no se hacen, quién puede estar proscrito, quién no puede estar proscrito, qué ley puede servir, qué ley no puede servir, digo como marco general. Y en lo particular, a mí me da risa porque hablan de los feudos. Acá en la costa gobierna hace 20 años un proyecto, votado por la gente. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Juan de Jesús se presentó, Juan Pablo de Jesús se presentó, ejerció 3 mandatos, podría haber ejercido uno más, después se cambió la ley. Ahora, ¿quiénes lo critican? El PRO. El PRO, la capital federal, ¿no termina siendo un feudo? ¿No hay una pelea cruda entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta porque Macri quiere imponer a su primo para que el apellido Macri siga gobernando la capital cuando el tipo hasta ayer era intendente de Vicente López? Entonces, cuando hablamos de feudo, esto tiene que ver con mirar solamente la paja en el ojo ajeno. La verdad que el macrismo debería replantearse desde el punto de vista político los adjetivos calificativos que utiliza y mirar lo que pasa en su propia casa. Ahora, encima nos tenemos que soportar una interna a cielo abierto entre Fanta y Coca-Cola. Son impresentables, de verdad son impresentables. Que Patricia Bullrich o Mauricio Macri digan que se van a terminar los feudos, bueno muchachos, empiecen por la capital federal. Y entonces me van a contestar, no, pero los vota la gente, igual que en Formosa, igual que en San Juan, igual que en La Rioja, igual que en Tucumán, igual que en el Partido de la Costa. Somos Radio Noticias.